Hola, bien. Entiende entonces que deben hacer una exposición o defender un trabajo donde resuelvan ecuaciones diferenciales, pero haciendo uso de transformada de Laplace aplicado en este caso, a la amortiguación, a un sistema masa-resorte amortiguador. Entonces, yo les recomiendo que para empezar, eh, yo les voy a pasar esta presentación PPT. Ustedes pueden tomar las imágenes, la idea que yo les estoy presentando. Ustedes lo que tienen que decir es, bueno, nosotros vamos a usar transformada de Laplace. Y Laplace fue un matemático, ¿sí?, que él desarrolló lo que se llama transformada de Laplace, pero que él simplemente se centraba en sus estudios astronómicos de probabilidades y años después los matemáticos hicieron uso, ¿sí?, de todo lo que dejó este señor Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, la transformada de Laplace te permite resolver ecuaciones diferenciales donde aparecen derivadas de primero, segundo, orden superior y la transforma en otra función. De ahí el nombre de transformada. La transforma en otra función de variable s. Pero lo importante de esta nueva función es que ya no aparecen derivadas, sino que aparecen expresiones algebraicas multiplicándose, dividiéndose, y la definición formal de la transformada de Laplace para una función f de t es la que está aquí. Fíjense que aparece L para indicar que es la transformada de Laplace. Entonces, Laplace aplicada a una función f de t va a ser igual a una nueva función, la llaman f mayúscula, pero el dominio es la variable s. Entonces, la definición formal es una integral de 0 a infinito de f de t por exponencial de menos st diferencial de t, la cual es una integral impropia. Y si esta integral impropia, entonces vamos a decir que la transformada existe y es el valor obtenido. Esta es la definición formal, pero lo que se busca es que usted aplique las transformadas para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, lo bueno es que los matemáticos también, gracias a esta definición dada por Laplace, construyeron una tabla de transformadas. Sí, entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Fíjense, les presento dos tablas. Sí. También pueden ponérsela al profesor. Existen tablas de transformadas donde ya está tabulado lo que debemos hacer. Entonces, en este caso tenemos, para la primera tabla, tenemos la función f de t y su transformada. Es decir, para la función f de t igual 1, la transformada es, aplicando esa definición de integral y todo aquello, se llega a este resultado, 1 partido en s. Entonces, uno simplemente utiliza el resultado. Es como las tablas de derivadas e integrales, que aparece, la derivada tiene una definición. Por ejemplo, la derivada de seno es coseno, pero utilizamos el resultado final. Entonces, para exponencial de AT, donde A es un número, por ejemplo, exponencial de 2t, exponencial de 3t, la transformada está tabulada y tiene esta forma, 1 partido en s menos ese numerito que multiplica la t. Ahora, en la segunda tabla a la derecha, tenemos en la primera columna la transformada y a f de t, es decir, la función a la que yo transformé para que me diera ese resultado, lo que se conoce como la transformada inversa. Es decir, están relacionadas. Fíjense, en la primera tabla, la transformada de si f de t es 1, su transformada es 1 sobre s. Y en la tabla siguiente dice, si la transformada es 1 sobre s, la función a la que me tocó transformar fue a 1. O sea, una es la inversa de la otra. Entonces nosotros ustedes tienen que dejar claro que van a hacer uso de las tablas de transformada en el caso de que resolvamos la ecuación diferencial y en el momento que se necesite. Esa es, y dejando claro que la utilidad de la transformada de Laplace es que se utiliza en muchos sistemas de control, en industria, porque ahí aparecen muchas ecuaciones diferenciales. Y para no resolverlas con los métodos que ustedes vieron en clase, que tienen muchas, por ejemplo, separación de variables, homogéneas, exactas, que tienen que derivar, tienen que integrar y hacer muchos procedimientos, entonces nos vamos mejor a Laplace,
que la transforma en puras expresiones algebraicas. Y bueno, ahora viene entonces la aplicación como tal. Ahora ustedes le van a exponer a su profesora cómo resolver problemas de vibraciones amortiguadas, es decir, donde interviene un objeto, ¿sí?, que tiene una masa definida, constante, y actúa sobre él un resorte y un amortiguador. Entonces, el resorte, o digamos el comportamiento del resorte, está definido por la ley de Hooke. Hooke, la fuerza del resorte es proporcional a la posición. X va a ser la posición del objeto. De todas maneras, por acá tienen abajo una leyenda, ¿sí? X es la posición del objeto. Es decir, si nosotros pudiésemos manipular este sistema, y entonces este sistema va a estar en equilibrio si la masa no se mueve. Pero si aplicamos una fuerza hacia la derecha, ¿sí?, el resorte, que es el primero que vamos a analizar, la va a empujar hacia la izquierda, es siempre en sentido contrario al movimiento del objeto. Y esa fuerza es proporcional, por eso es que aparece esa K. En matemática, cuando hablan que algo es proporcional, es que está multiplicada por una constante a la posición, a lo que se mueve. Pero resulta que también vamos a incorporarle a este sistema un amortiguador, que es el que ven por aquí abajo, ¿sí? El amortiguador también va a ejercer una fuerza que va a ser proporcional, pero en este caso a la velocidad del cuerpo. Entonces, el resorte es proporcional a la posición, a lo que se mueve, a qué tanto se mueve. Y el amortiguador, su fuerza va a ser proporcional, pero a la velocidad del cuerpo. Por eso que acá escribimos que la fuerza del amortiguador es igual a una constante, que saben, en matemática cuando hablemos de que algo es proporcional, es que está multiplicado por algo, por un número, una constante multiplicado por la velocidad del cuerpo. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Si este cuerpo está en reposo, si lo movemos y aplicamos una fuerza, por ejemplo, hacia la derecha, el resorte, ¿sí?, la contrae, o sea, él la ala hacia la izquierda. Y el amortiguador lo que hace es que lo frena y el amortiguador va a ejercer una fuerza hacia afuera. En pocas palabras, tanto el resorte como el amortiguador ejercen fuerza en sentido contrario al movimiento del objeto. Un caso, digamos, práctico o que se pueda visualizar mejor este sistema masa, resorte, amortiguador, puede ser en los carros, en la rueda del carro, está la rueda, está la espiral, que es el amortiguador, el resorte, y toda rueda tiene también su amortiguador, ¿sí? En caso de que caiga en un hueco, también podemos ver un ejemplo de este sistema en los asientos de los mismos autos, ¿sí? Cuando el auto está en movimiento, él amortigua para que no estemos entonces nosotros todo el tiempo, digamos, brincando encima del asiento y lo mantiene estable. Otro ejemplo, en las industrias, sobre todo en aquellos equipos que vibran mucho, ¿sí? Entonces se les instala un sistema como esto: resorte, amortiguador. Ahora vamos a la parte matemática. Estos sistemas, resortes amortiguadores, siguen la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuáles son esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Entonces actúa la fuerza que ejerce el resorte y la fuerza que ejerce el amortiguador. Como ambas son en sentido contrario al movimiento del objeto, por eso es que ven ahora que la fuerza del amortiguador, del resorte, perdón, tenemos aquí arriba que es K por X. Pero como siempre es en sentido contrario, aparece entonces negativa, menos K por X, donde K es la constante de resorte. O sea, mientras mayor sea K, me dice que eso depende del material del resorte, que tanto va, ¿verdad? Que tan bueno o que tanta va a ser esa fuerza que va a ejercer sobre el cuerpo. Como el amortiguador, como su fuerza también es en sentido contrario al movimiento, aparece negativa, menos la constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Pero resulta que nosotros sabemos, y también deben dejarse claro a las profesoras, que en física, ¿ya?,
Se nos ha dicho que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo podemos reemplazar. Es decir, recuérdense que x es la posición, entonces la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Por eso en esta ecuación la escribiremos como menos k por x menos la constante del amortiguamiento multiplicada por la derivada de la posición con respecto al tiempo, y esto debe ser igual a la masa multiplicada por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, lo cual se convierte en una ecuación que tiene derivada, por lo tanto es una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial en una variable, que es el tiempo. La incógnita es la posición, que es lo que estás derivando, ¿sí? Entonces aquí tenemos una pequeña leyenda. M es la masa del objeto, eh, X es la posición, K es la constante de resorte y C es la constante del amortiguamiento. Entonces acá tenemos nuevamente la misma tabla anterior, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es acomodar esta última ecuación. ¿Qué podemos hacer? Podemos igualarla a cero. Vamos a traer todos estos términos hacia la derecha. Por lo tanto, nos va a quedar que masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más constante de resorte por la derivada de la posición con respecto al tiempo, más kx debe ser igual a cero, lo que es equivalente, lo que es lo mismo, lo que es equivalente a escribir la masa multiplicada por x' más c multiplicada por x' más kx igual 0. Ecuación diferencial de orden 2 lineal. Esta es la primera parte del video. Hablamos entonces, la persona que vaya a explicar o a defender este trabajo comienza hablando de, bueno, si es una sugerencia, qué fue Laplace, qué es la transformada de Laplace, y ahí aparece la definición, ¿sí? Que es la que tenemos acá. La idea es entonces, en base a esta definición, hay tablas, ¿sí? En todos los libros de matemática y los estudiantes también pueden llegar a ellas, que se van a utilizar, más fácil. Y ahora presentan el problema aplicado al sistema masa-resorte de amortiguación y deducen la fórmula que van a trabajar, y la fórmula con la que vamos a utilizar y la que vamos a resolver es esta última que está acá. Esta es la que me interesa. Entonces, yo se lo estoy presentando deduciendo las ecuaciones y escribiéndolas, porque a muchos estudiantes les gusta que uno las escriba, pero usted puede tranquilamente hacer uso de esta diapositiva que yo se las voy a pasar, y bueno, y no sé si lo van a escribir o van a completar estas ecuaciones en, en cuadros y lo van a ir presentando uno a uno ya resueltas.